otras cosas que nosotros mismos hemos estado durante nuestra vida, hemos caído en maldiciones simplemente porque por nuestras actitudes. Entonces, yo los motivo realmente a que estén mirando todas. Mire, estamos subiendo las predicaciones y usted dice, pastora, es que yo no me conecté. No importa, ahí están todas las predicaciones para que las escuchen y hagan las tareitas que le colocamos, porque cuando terminemos esto ya, entonces vamos a ¿qué? A orar por cada uno de ustedes, y tenemos que saber, ustedes nos tienen que mandar las cosas que ustedes ven, vea pastora, por eso llenen las hojitas, nos las envían, y nosotros vamos a hacer esto, vamos a ministrar sobre esas cosas para que sean rotas en el nombre de Jesús, y para que usted y yo en el 2021 veamos la gloria de Dios en nuestra vida, que todo lo que nosotros hagamos realmente sea bajo la voluntad de Dios y que realmente nosotros cumplamos con lo que el Señor nos está colocando, mandamientos y estatutos. Es algo difícil para este mundo de hoy el obedecer, ¿cierto? Vemos cómo la gente es desobediente, demasiado. Usted ve las calles llenas, la gente, o sea, a la gente no le importa si van a morir, pero con tal de no obedecer lo hacen, ¿cierto? Entonces, como es que aquellos lo hacen, pues que lo hagan, pero yo decidí obedecer, ¿cierto? Y muchas cosas así. Vemos que Satanás ha mandado un espíritu de desobediencia, de rebeldía al mundo, y que cada vez las naciones del mundo entran más en maldiciones. Y uno dice, Dios mío, claro, nosotros mismos, la rebelión trae maldición. Y muchas cosas que nosotros hacemos que creemos que están bien, no están bien, que le molestan a Dios, y podemos estar cayendo en maldiciones. Eso se llaman los pecados ocultos. Acuérdese que eso de pecados ocultos, ay pastora, yo no, es pecados ocultos como les hemos enseñado. Los pecados ocultos son cosas que usted y yo hacemos, que pensamos que están bien, pero que en realidad no están bien y no le agradan al Señor. Entonces ahí donde cuando lo que estamos hablando el día jueves, que hablamos del ayuno, y allí aprendimos que es en el ayuno donde nosotros vamos y le decimos, Dios, ¿qué no te gusta de mí? Dios, ¿qué estoy haciendo que yo creo que está bien, pero está mal? ¿Cierto? Es allí, si realmente, o sea, uno lo hace porque ama a Dios, ¿cierto? Ay, no por tener contenta a la pastora y al resto de gente. No, en este momento es Dios y yo, Dios y usted, ¿cierto? Es eso lo que nos debe importar, es cómo Dios se agrada de nosotros. Entonces, no es cómo le agrada a la pastora, no es porque usted puede agradarme a mí, pero puede estar haciendo cosas escondidas, pero es que a Dios nada se le oculta, ¿cierto? Dios sabe y conoce lo que yo pienso, lo que yo escucho y lo que yo hablo, ¿cierto? Dios está ahí. Entonces, al que tenemos que agradar es a nuestro Padre Eterno. Y cuando usted dice, no, yo no tengo nada que cambiar, hay una palabra grande que dice orgullo, porque todos nosotros tenemos algo que cambiar. Seremos perfectos cuando lleguemos al cielo. Es que yo soy, no, yo no soy. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Nosotros aún está el Señor moldeando nuestra vida. La perfección se ve en el cielo, aquí en la tierra no. Entonces no podemos decir, no, pastora, qué pereza todas esas cosas que usted predica, yo ya las sé. Bueno, qué bueno que la sepa, pero la está poniendo en práctica. Eso es lo importante, no es tanto lo que yo sé, es tanto lo que yo aprendo, lo que yo escucho, yo pongo en práctica, ¿cierto? Entonces, mis hermanos queridos, hoy vamos a hablar de algo que se llama maldiciones o consecuencias bíblicas por el pecado personal. Hoy vamos a ver cómo nosotros mismos nos metemos en pecados, ¿cierto? Y no son los pecados que vienen de otros, pero sí son pecados que comienzan en nosotros, que pueden afectar los que vienen después de nosotros. Entonces, vamos a ver las consecuencias por el pecado de nosotros mismos. Entonces, vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor. Y sabemos que eres tú el que habla a nuestra vida. Eres tú, Señor Jesús, y es a ti a quien necesitamos escuchar, Dios. Hoy te pido que seas tú glorificándote de una forma especial, Padre amado. Que seas tú el que tome el control de todo, Dios, porque lo necesitamos, Padre amado. Necesitamos aprender cada día más y más de ti, Padre Celestial. Entonces hoy vamos a hablar la activación de las maldiciones
de la activación de las bendiciones o las maldiciones en la tierra prometida estaban sujetas a la manera como Israel se comportaba en ella delante de Dios, ¿cierto? Entonces, dice que las actividades de la bendición o la maldición dependía de la obediencia, de los hijos de Dios, ¿cierto? Ahí estaba. Ellos decidían qué iban a hacer, ¿cierto? Dios les decía, esto es lo que no quiero que hagan, pero la gente, como tenemos libre albedrío, decidían si hacían caso a Dios o no hacían caso a Dios. En nuestros tiempos es lo mismo. En nuestros tiempos, ay, pastora, pero eso es para el pueblo de Israel. No, este es para el pueblo de Dios. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y por eso el Señor le decía a ellos. Entonces vamos a leer Deuteronomios 8, 28, del 1 al 2. Vamos a poner las diapositivas. ¿Listo? Dice Deuteronomio 28, 1, 2. La activación bueno, vamos. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo os prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces nosotros muchas veces pedimos que el Señor nos dé las bendiciones, pero resulta que hay una cláusula que el Señor coloca para que lleguen las bendiciones, ¿cierto? A veces se puede decir, pero ¿por qué a mí no me llegan las bendiciones? Miremos a ver en qué hemos hecho para que tengamos nuestras bendiciones retenidas y que Dios no nos las pueda enviar, ¿cierto? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, pongamos cuidado qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida. No seamos ligeros cuando estamos orando. No permitamos que nuestra mente no deje escuchar lo que Dios nos quiere hablar atentamente, ¿cierto? Para guardar y ponerlas por obra sus mandamientos, ¿sí? Sabemos que el Dios dijo, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, ¿cierto? Para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros nos guiamos por los parámetros de Dios, a nosotros nos va a ir bien, ¿cierto? Nosotros somos los hijos del Rey, somos hijos de Él, pero nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos, pero Él necesita una palabra que nos cuesta, obediencia, ¿cierto? Es tremendo obedecer porque en nosotros como estamos en este mundo y estamos en esta carne, Satanás quiere colocar la semilla de rebeldía, ¿cierto? Y nosotros muchas veces no escuchamos atentamente la voz de Dios, sino que estamos escuchando atentamente la voz de ¿quién? Del enemigo que le dice, ¿y qué tiene de malo? Si usted se va a esclavizar. Por ahí hay Carlos Cuauhtémoc, ¿cómo es que se llama? Es un escritor mexicano que tiene muchos libros que yo creo que muchos han leído y ahora es cristiano. Y él decía que él se leyó la Biblia cristiana y la Biblia satánica. Él le dice que él leyó como la visión de esa Biblia y dice que muchos de nosotros, aún cristianos, estamos siguiendo lo que dice la Biblia satánica y no nos damos cuenta. Aunque no la leemos, actuamos como si la leyéramos, ¿cierto? Por ahí se lo voy a subir, las intercesoras, yo se lo subí, yo creo que ellas ya lo escucharon porque son juiciositas. Entonces, ahí él dice eso, y muchas cosas de las que están ahí, nosotros las hacemos, pastora, sí, y sin leernos esa Biblia. ¿Por qué? Porque escuchamos atentamente la voz de ¿quién? Del enemigo y no atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Entonces, para que Él nos exalte sobre todas las naciones de la tierra, para donde nosotros vayamos, mire, ¿qué tendrá aquella persona? Mire que Dios cómo la bendice, qué es lo que tiene, ¿cierto? Obedezco a mi Padre, sus estatutos y mandamientos, y por eso a mí me va bien, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que decir nosotros los cristianos. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y otra vez vuelve y repite, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
para ponerlas por obra. Entonces, el Señor, vamos a poner el mapita. Entonces, veamos que Moisés le dijo al pueblo de Israel que al llegar a la frontera de Canaán, qué es lo que tenía que hacer, ¿cierto? Pero antes le voy a mostrar algo. Cuando Moisés llegó a las regiones que están acá, que ustedes las están viendo, se encontraban los hijos de Can, nietos de Noé. Can tenía sobre él varias maldiciones y yo creo que usted y yo ya lo sabemos, que Noé maldijo a su hijo, ¿cierto? Pero no, maldijo a la generación de su hijo porque no podía maldecir a lo que Dios ya había bendecido, que era su hijo. Pero este pueblo que fue maldecido por su abuelo era el pueblo que estaba en esta región donde tenían que ir a conquistar los israelitas, ¿cierto? Desde Abraham hasta ese tiempo de la conquista eran sus peores enemigos, ¿cierto? Los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, Kimberly, ¿me puede ir buscando Éxodo 34, 11, por favor? Mientras yo puedo leer acá otra cosita. Entonces dice Deuteronomios 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, en Deuteronomios 30, antes de ir a la tierra prometida, Moisés los llamó y les dijo, antes de que entraran a la tierra prometida, él les dijo y les advirtió y les hizo advertencias para que este pueblo recibiera las bendiciones de Dios cuando entrara a la tierra prometida. Y entonces le dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Y el Señor dijo, le pongo el bien y el mal, ¿cierto? La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. ¿Quiénes que nosotros somos los que escogemos estar bien o escogemos estar mal? Nosotros somos los que escogemos y llevamos nuestra vida por bendición o llevamos nuestra vida por maldición. No podemos echarle la culpa a nadie. Aquí estamos hablando de maldiciones personales, las que yo decidí no escuchar atentamente la voz de nuestro Señor mi Dios, sino escuchar atentamente la voz del que no debemos escuchar y el que le está diciendo a ustedes, superación, tienes que superarte, tienes que yo no sé qué, no te tienes que someter, no, liberación femenina, tenemos que ir tenemos que ir y hacer marchas y destruirlo todo, porque es así como nos escuchan. ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién es el destructor? Satanás. ¿Quién fue el que vino para robar, hurtar y matar? Satanás, ¿cierto? A usted jamás Dios le va a decir, vaya y destruya para que lo escuchen. Jamás. Eso lo dice la Biblia satánica y nosotros a veces lo estamos haciendo sin leer la Biblia satánica. Es que tenemos derechos, ¿sí? Tenemos derechos, pero ¿quién es el que nos hace justicia? Cuando yo escucho atentamente la voz de mi Señor para obedecer todos sus mandamientos y estatutos, yo no tengo que ir a pedir nada porque el Señor es el que pelea por mí. Si alguien está haciendo con nosotros injusticia, el que va a hacer justicia por nosotros se llama el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Nosotros no tenemos que ir allá porque estamos haciendo cosas que el Señor no nos está mandando a hacer y estamos escogiendo maldición y no bendición. Estamos escogiendo muerte y no vida. Somos nosotros los que escogemos eso. Entonces, Kim, ¿me puede leer? Éxodo 34, 11 dice. Vamos a leer cómo está el 14. Yo le digo hasta donde. Siga leyendo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te hace inclinar a ninguno de otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Fíjense que el Señor dijo que sacaría de la tierra a los
a los eteos, cananeos, amorreos, fariseos, jebuseos, hiveos y todos los terminados en feo. ¿Por qué? Porque el Señor, ellos eran idólatras. Era un pueblo que, o sea, cuando Dios le dice, no se junte con esa persona porque lo va a apartar de mí, el Señor, o sea, ¿y por qué? A veces decimos, oye, no se junte con esa persona, mire que lo va a llevar por mal camino. No, yo no me voy a dejar, yo no sé qué. Pero si usted no escucha atentamente la voz de Dios, mucho menos la de su papá, cuando le está diciendo, por ahí no es. Cuando le están diciendo las esposas o los esposos, por ahí no es y no escuchan, ¿cierto? Entonces, o lo contrario, los esposos a las esposas. Entonces dice que los eteos eran los encargados de aterrorizar. Era un pueblo que aterrorizaba a los otros pueblos. Los cananeos eran esclavos de otros pueblos, ¿cierto? Los amorreos habitaban en las montañas, en lugares altos donde ponían sus imágenes, dice la idolatría, ponían dioses paganos allí. Los fereceos sin murallas, perezosos y sin límites. Qué bonito pueblo, ¿no? Heveos, sin aspiraciones y vivían en la miseria, ¿cierto? No tenían aspiración ninguna. Los jebuseos pisoteaban y contaminaban lo que tocaban. Entonces el Señor lo que quería decirle, con ese pueblo, mire, lo voy a sacar de ahí de ustedes, se lo voy a sacar a todos ellos, porque ellos no van a traer bendición al pueblo, a mi pueblo no traerá bendición. Y el Señor dijo, no se junten con ellos, por favor, no lo hagan. Al contrario, vayan y destruyan toda la idolatría que dejaron en la región ese pueblo. No te inclines a esos dioses paganos que ellos hicieron. Pero podemos ver que el pueblo de Dios fue desobediente, ¿cierto? Le costó obedecer y terminó siendo un pueblo que adoraba a Dios, pero también traía los dioses paganos que tenían los eteos, cananeos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y todos estos, cierta bendición de pueblos que el Señor dijo, no te inclinarás a ellos, ¿cierto? Pero nosotros vemos cómo la desobediencia del pueblo de Israel lo llevó a que todo ese territorio, miren, vean todo el territorio que el Señor les estaba dando a ellos, lo perdieran. Y hoy simplemente tienen a Israel cuando es un país que es más chiquito que Santander. Entonces, toda la tierra prometida la perdieron. Dios quería darles la bendición, pero por el pecado de ellos, por el pecado de la desobediencia, ellos perdieron todo. ¿Listo? Entonces vamos a ver la otra diapositiva, Andrés. Bueno, ya leímos que Dios pone la bendición y la maldición y nosotros escogemos. Ahora dice que la adoración a falsos dioses. Entonces, maldito el hombre que hiciere culto a imágenes de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífices, y las pusiera en culto. Todo el pueblo responderá y dirá amén. Deuteronomio 27:15. Resulta que todo el pueblo se reunió en Deuteronomio 27, podemos leerlo, y le leyeron lo que ellos no podían hacer. Y ellos dijeron, no lo haremos. Entonces dijeron, amén, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado cuando decimos amén. Y el pueblo dirá amén. Amén. A veces decimos amén y hacemos lo contrario. O sea, ahora no es que no digan amén, ¿cierto? No. Pero tengamos cuidado que no seamos ligeros como el pueblo de Dios. Entonces dice, maldito el que hiciere esculturas o imágenes de fundición, ¿cierto? Y todo el pueblo dijo, amén. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo no solamente adoraba a Dios, como dijimos ahora, sino que este pueblo comenzó a hacer falsos dioses, ¿cierto? Falsos dioses. Usted me podrá decir, pastora, yo no tengo falsos dioses. Yo no adoro falsos dioses. Pero ¿cuáles son los falsos dioses de este tiempo? De esta nueva generación que estamos viviendo nosotros. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Porque la idolatría, los falsos dioses es lo que nos apartan de Dios y entramos en maldiciones sin saberlo. Entonces hoy, ¿cuáles son lo que nosotros ponemos por encima de Dios? La televisión,
el celular, el Face, todas esas cosas de redes sociales que nosotros todo el día estamos metidos ahí y le estamos quitando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos esas cosas, adoramos el televisor, adoramos, tenemos muchas cosas que adoramos y le quitan el tiempo a Dios. Yo no estoy diciendo, ay, no, ahora no van a usar el celular, ahora no van a mirar televisión. No, pero ya cuando eso se pasa por encima de Dios, esos son falsos dioses que nosotros tenemos, ¿cierto? Cosas que nosotros ponemos por encima de Dios. Usted puede decir, no, yo no veo televisión. Oye, pero su familia está por encima de Dios. Yo no estoy diciendo que desatienda a su familia, pero mucha gente dice, primero mi familia y si tengo tiempo se lo doy a Dios. No, pastora, yo no puedo asistir a las reuniones ni leer la Biblia porque es que yo estoy tan ocupada con mi trabajo. ¿Quién le dio el trabajo? Se lo dio Dios. Pero más importante es el trabajo que Dios. Dios le dio una bonita familia, entonces, y le dio un carro, entonces todos los domingos usted se va en el carro, entonces no, yo no me puedo conectar, yo no puedo ir a la iglesia, porque pastora, salí con mi familia, y primero mi familia, ¿y dónde está Dios? ¿Cierto? Aunque no solamente se busca a Dios en un templo, ¿será que antes de salir al paseo nos reunimos en familia y le dijimos, Señor, aquí estamos para adorarte? Hay cosas, no estoy diciendo que no lo hagan, porque es muy bueno que ustedes compartan con su familia y es lo mejor. Pero cuando ya las cosas que usted Dios le ha dado, la pone por encima de Dios, mucho uno escucha, pastor, es que mi esposo no le gusta que yo busque a Dios y me toca buscarlo a escondidas. ¿Quién es su Dios? Su esposo, ¿cierto? Esos son, adoramos falsos dioses que no son, ¿cierto? La segunda, no honrar a padre y a madre. Eso yo creo que lo he repetido toda la vida. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Deshonramos a nuestros padres y vuelvo. No sé por qué el Señor nos está hablando tanto de honra a los padres, ¿cierto? Nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres, no ponerlos tampoco por encima de Dios, no poner a nuestros padres y nuestras madres. Cuando uno se casa, ellos ya no son nuestra familia, sino nuestra parentela, pero son nuestros padres, ¿cierto? Pero usted tampoco puede ponerlos a ellos por encima de la familia que tiene ahora. No, es que mi mamá dijo, y eso no es honra, mi mamá dijo que las cosas se hacían así y yo las hago. No. Cuando usted forma su hogar lo forman ustedes, o el esposo y la esposa y los hijos. Va a haber una nueva cultura en esa casa. Es que mi mamá lo hacía, su mamá lo hacía, pero usted no lo va a hacer, ¿cierto? Entonces traemos todo y llegan los choques. Entonces por eso es que el esposo odia a la suegra, la esposa odia a la suegra, ¿cierto? Por eso, no es eso. La honra del padre es cuidarlos, ¿cierto? Es cuidarlos. La honra de padre es que le demos cariño a nuestros padres. Esa es la honra, que no los desprotejamos, que no los mandemos a un ancianato y nos olvidemos de ellos, ¿cierto? Que si mi papá y mi mamá tienen una necesidad, están pasando hambre, les van a cortar la luz, los van a echar de la casa, pero que no tienen para el arriendo, oye, reunámonos todos los hijos y pongamos nuestro granito de arena, ¿cierto? Y levantemos a nuestros padres. Esa es la honra. La honra al padre no es insultarlos, no es gritarlos, ¿cierto? Porque hoy en día los hijos gritan más al papá que los, no, yo no le puedo decir nada, es que mi hijo, uy, Padre Celestial, ¿quién le dijo eso? Y los hijos pegan unos gritos y las mamás y los papás se achicopalan. Ustedes no saben el daño que le están haciendo esos muchachos a usted permitir que ellos los griten. Los niños pequeñitos de ya, de añitos, de meses, le pegan a la mamá por la cara y dicen, ay, se ríen. No, no permitan eso. Sus hijos deben honrarlos desde chiquitos. Los chiquitos, si vuelvo, les digo, los pelados desde el vientre de la mamá son inteligentes. Eso que él no entiende, ay, es que le pegó a la hermana mayor y tocarle el juguete porque no, hay que educarlo, él tiene que aprender a respetar a los hermanos más grandes, él tiene que aprender a respetar lo que en la casa no se hace lo que él dice, porque le estamos haciendo daño a nuestros hijos, porque no lo estamos honrando. Y el peladito chiquito ya grita al papá y se ríe. No hagan eso. Enséñalos a honrar para que no caigan en maldición. Defraudar al prójimo. Maldito el que redujere el límite del prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué le estamos robando a nuestro prójimo? ¿Cierto?
defraudándolo, aprovechándonos de nuestro prójimo, ¿cierto? El que en el campo más usan esto porque dice que los límites, entonces se cruzan la cerca del otro y aumentan la de ellos y le quitan la tierra a otros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Con nuestro vecino, de pronto estamos defraudando a nuestro vecino cuando le echamos la basura, ¿cierto? Cuando hablamos mal del vecino, ¿sí? Defraudamos nuestro prójimo. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Nos aprovechamos del vecino, nos aprovechamos de nuestro prójimo, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está haciendo. Maldito el que redujere los límites de su prójimo. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Ya en este tiempo, nosotros, no sé, el que tenga finca ahorita, el que diga, por favor, no se vaya a pasar y a cogerse los frutos del otro vecino, ¿cierto? Usted no tiene, eso cae en maldición, aprovecharse de su prójimo. Engañar al desvalido, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Esto a veces lo hacemos. ¿Cuántas veces nos aprovechamos del anciano? Nos aprovechamos del desvalido, del ciego, del que tiene una necesidad. Nos aprovechamos. Ah, sí, de verdad, ¿usted quiere que yo lo ayude? Bueno, entonces haga estas cosas y yo lo ayudo, ¿cierto? No, engañar al desvalido, eso es pecado. Aprovecharse de la persona que está pasando necesidad para usted aprovecharse de ella, eso es pecado, ¿cierto? Aprovecharse de una viuda, de un anciano y de un huérfano, tengan cuidado, tengamos cuidado, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos aprovechamos a veces. Aquí también va la honra del padre, cuando el papá tiene plata y el hijo tiene 30 años y todavía piensa que el papá le tiene que dar, ¿sí? Y se aprovecha del pobre viejo y esto es sáquele plata, engañar al desvalido, ¿cierto? Aprovecharnos y cuando ya no tiene nada, le volteamos la espalda. Tengamos cuidado con eso. Comencemos a decir, ¿a quién he engañado? ¿A quién he robado? ¿Cierto? ¿A quién? ¿A qué es válido? ¿A qué persona mire, Dios es tan justo que a Dios no le gusta que usted se aproveche de un niño. No le gusta que usted se aproveche de un anciano. No le gusta que usted se aproveche de alguien que esté desvalido para aprovecharse de esa persona, de la necesidad. Sí, bueno, venga, de verdad tiene necesidad, venga y me hace el aseo y le pago 10,000 pesos en el día, cuando un aseo vale hasta 70,000. Eso se llama aprovecharse del desvalido. Y todavía creemos que le hacemos un favor, ¿cierto? Bueno, venga y me hace esto y yo le doy un plato de comida. No hagamos eso, porque a Dios no le gusta. Si usted va a ayudar, ayude bien, ayude de corazón, porque eso va a traer bendición. Oprimir a los indefensos, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, el huérfano, la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Lo que hablamos ahorita, los dos son parecidos. No nos aprovechemos de la gente. Ay, le voy a sacar allí prestado a aquel y no le voy a volver a pagar. Ese tiene. Ay, porque, eso es otra cosa de la Biblia satánica. Quitémosle al que tiene para darle al que no tiene. Ay, tan bueno, ¿cierto? Lo que pasa es que yo tengo que entender, la palabra me dice que el que no trabaje, que no coma. Dios nunca le dijo que no iba a dar las cosas gratis. No, pues que el que hizo empresa ahora me tiene que dar casa, carro y beca a mí. Porque es que yo soy pobre. No, yo no soy pobre. Yo tengo manos, yo tengo fuerzas, yo puedo trabajar, ¿cierto? Esas son cosas que no vienen de Dios. Esas son doctrinas satánicas. Dios nunca dijo que no nos daría nada que no nos costara. Nada, porque el Señor no es alcahuete. Entonces, no podemos aprovecharnos. Ay, es que esa viejita tiene plata, saquémosle prestado y ella no necesita, no le pagamos. No, ¿cierto? No tenemos que, el extranjero, bueno, nosotros hemos ayudado mucho a los venezolanos, ¿cierto? Nos han pagado mal, pero sigámosles ayudándoles, ¿cierto? Hay otros que son buenos y todo eso, hay otros que no son. Pero entonces sigamos ayudándolos, ¿cierto? Eso es lo que dice al huérfano, a la viuda. Maldito el que permitiera el derecho. No tenemos que nosotros abusar de eso, ¿cierto? De un indefenso. Entonces, miremos a ver todo lo que estamos haciendo. El incesto. Maldito el que se acostare con su hermana, hija, su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá amén.
Esta cuestión es algo que estamos viendo. Dice que en Alemania ya aprobaron o van a aprobar que si usted no le gusta a su hija, usted se puede casar con su hija. Que si usted le gusta a su sobrina, usted se puede casar con su sobrina. Si usted le gusta a su hermano, se puede casar con su hermano. Y la palabra me dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Así sea, medias hermanas, ¿cierto? Es maldito. Y todo el pueblo dirá, amén. Tengamos cuidado con eso, ¿cierto? Eso trae maldición. El papá que abusa de los hijos, el hermano que abusa del hermano, el tío que abusa del tío, eso trae maldición a nuestra vida. Entonces, hay pueblos, ay, pastora, es que ya en Alemania, sí, Alemania, pero Alemania, mire, todos esos pueblos entran en maldición por estar haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Y el mundo y las naciones enteras creen que ellos son los dueños de sus naciones, cuando el único dueño de las naciones se llama Jesucristo. Miremos el otro. Pasemos la otra, Andrés. La zoofilia. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó este país, de que habla de Estados Unidos, que hace mucho frío, Canadá. Allá usted puede tener relaciones sexuales con perros, con todos los animales que usted tenga. O sea, ¿dónde está el derecho del animal también? ¿Cierto? No, pero es que tenemos que tener, si el hombre quiere, como estamos en un mundo donde lo que usted quiere lo puede hacer, ¿cierto? Exacto, todas esas maldiciones. Mire cómo el mundo está en maldiciones, porque el mundo mismo se ha metido en maldiciones cuando desobedecen al Señor, ¿cierto? Yo no sé si ustedes alguna vez yo creo que no lo han hecho, pero aquí en nuestra parte de la costa vemos que los hombres tienen relaciones sexuales con las burras. Ay, eso es mentira, eso es verdad, ¿cierto? Eso se llama zoofilia, y eso trae maldición. Entonces ustedes, por eso esos pueblos tan arruinados, porque para ellos es como cultura, ¿cierto? Y vemos que los pueblos de la costa hay mucha pobreza, pero vamos a ver qué cosas están haciendo de esas. Para ellos, los hombres, la mayoría de los hombres de esos pueblos lo hacen, ¿cierto? Y eso acarrea maldición. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Adulterio. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. No solamente con su suegra, ¿cierto? El adulterio es el que se acuesta con otra mujer que no sea su esposa, ¿cierto? Pero también podemos mirar aquí un adulterio también, no solamente cuando uno se acuesta con la esposa, con otra que no sea la esposa, comete adulterio. Cuando usted se la pasa mirando a la vecina ya como cada ratico, como que, ay, el cuerpo de la vecina está mejor que el de mi esposa, usted está adulterando con los ojos y con la mente, ¿cierto? Eso se llama adulterio. Adulterio también se llama cuando la mujer también comienza a mirar al vecino porque tiene más músculos que mi esposo, y ese no tiene barriguita como mi esposo. Se llama adulterio de los ojos, ¿cierto? Entonces, el adulterio trae maldición a un hogar. Pastora, sí, ay, es que me caí, pero ni siquiera se arrepienten. Las pobres esposas los perdonan, pero nunca le dicen, perdóname, esposa mía, vamos a sanarnos, que allá los pastores nos ayuden a sanarnos para que comencemos una nueva vida. No, eso es como que el que mata una cucaracha, listo, supéralo. Y esa palabra, supéralo, ¡uy! Terrible, ¿no? O sea, todavía le dicen, pero ¿qué? Supéralo. No sabe el dolor de un adulterio, el dolor de un engaño, ¿cierto? Entonces no es superarlo, es buscar ayuda para que los dos lo puedan superar. Pero entonces sacamos nuestra familia de maldiciones, y de esa forma pidiendo perdón. Dice que el que se acostare con su suegra, pues bueno, quién sabe, tiene que ser la suegra 90, 60, 90, ¿cierto? Pero eso es pecado, o sea, que no miren su suegra sino como una mamá, no la miren de otra forma. Y su suegro, ¿no? Porque también aquí entra también lo otro, ¿no? Entonces tengamos cuidado con el adulterio. Y también adulteramos cuando nosotros cambiamos a Dios por otras personas,
cometemos adulterio a nuestro Padre Celestial, cuando estamos idolatrando otra cosa que no sea Dios. Eso se llama adulterio. Robar, no hurtarás, Éxodo 20:15. Pastora, yo no robo nada. Entonces tengamos cuidado. El que vino a robar, a hurtar y matar se llama Satanás. ¿Cómo robamos? Cuando usted le pide el favor a su contador que le haga una doble contabilidad. Ay, pastora, pero ¿cómo le voy a dar todos los impuestos al gobierno? ¿Sí que le importa lo que haga el gobierno? Usted va y pone sus impuestos. Si ellos se roban eso, le tendrán que dar cuentas a Dios, porque todo lo que uno siembre, eso recoge, ¿sí? Entonces, si usted Dios le dio una empresa, Dios le va para pagar impuestos, usted no tiene que hacer doble contabilidad, ¿cierto? Ay, el peso, tengo una tienda, entonces le voy a quitar unas rayitas para que en vez de que pese 1 libra, entonces pese menos de 1 libra. Eso se llama robar, ¿sí? Todas esas cosas se llama robar. Nosotros no podemos hacerlo. Que no, vuelvo y le digo que yo soy cansona con eso. Cuando le sacan un parte y entonces le da 20,000, eso se llama robar, porque usted tiene que pagar todo lo que vale el parte. Yo no es como 400. Ay, pastor, no tengo plata, entonces, ¿por qué no tuvo cuidado de no cometer ese parte? Pastora, qué dureza. Pero así es, mis hermanos. Yo no le puedo decir de otra forma. ¿De qué otra forma robamos cuando su jefe está, usted trabaja, pero cuando su jefe se va, usted se pone a hacer otras cosas? Se le está robando el tiempo. Eso se llama robar, porque está robando tiempo de su trabajo. Pastora, si usted fue a trabajar, usted no fue a robarle tiempo a Dios, porque a usted le están pagando por ese tiempo, para que usted trabaje, esté su jefe o no está su jefe. Le quedan los tiempos de descanso para que usted haga lo que tiene que hacer si quiere chatear, pero muchas veces la gente está en el trabajo y está chateando, está en el trabajo y está mandando otras cosas y no le rinde el trabajo por eso. Entonces, no hay que robar el tiempo. A Dios también le robamos el tiempo porque no le dedicamos el tiempo de oración para Él. Estamos robando el tiempo al Señor. Entonces, hay muchas cosas. Tengamos cuidado con robar, porque no vamos y robamos un banco, no quiere que no seamos ladrones. ¿Cierto? Si usted va allá a la tienda y la vecina le dio las vueltas mal y le dio más plata de lo que usted le correspondía, si usted se lo queda, se llama robar. Tiene que ir a devolverlo. Ay, no, qué suerte, no, qué suerte. Si usted se encontró algo en la calle y sabe de quién es, usted tiene que devolverlo. Eso no tiene que quedárselo con él, porque eso se llama robar. Y muchas cosas. Y enseñémosle a nuestros hijos que si usted llegó su hijo con un esfero que usted no le compró, que vaya y lo devuelva para que no traiga maldición a su casa de robo, ¿cierto? Calumniar. No hablarás con tu prójimo falsos testimonios. Éxodo 20:16. No podemos calumniar a nadie. Si usted no le consta, no lo haga. Mire que hoy en día uno ve eso de evangelio puro. Y eso lo que pasa, se la pasan es calumniando. Y si nosotros escuchamos eso, caemos en eso. Que el pastor tal, que la iglesia tal, que las hermanas que se ponen yo no sé qué, eso son calumnias, ¿cierto? Y otras cosas que nosotros podemos estar cayendo cuando escuchamos cosas que no debemos escuchar. No hablarás en contra de tu prójimo falsos testimonios. Tengamos cuidado lo que hablamos, porque podemos estar la palabra más es chismoso, por estar por ahí de chismosos, estamos cayendo en maldición. Amén. Asesinar, maldito el que hiere a su prójimo, ocultamente irá todo el pueblo. Amén. ¿Cómo asesinamos nosotros? ¿Cierto? Pastora, yo no he matado a nadie, gloria a Dios por eso, pero a veces matamos a nuestras familias con desprecio, matamos a alguien con nuestra mirada, matamos a alguien con nuestra boca. Cuando usted se le acerca a alguien y le dice un poco de palabras, usted está matándole el corazón, ¿cierto? Por eso yo siempre le digo a los esposos, tengan cuidado. Cuando se acercan y pelean con sus esposas, mejor no. Si está con mucha rabia, mejor dígale, después hablamos, porque si usted con rabia le dice, usted es un yo no sé cuánto, usted lo está matando con sus palabras, lo está maldiciendo porque son una sola carne. Y como son unas carnes, le cuento que se devuelve para usted. Si usted le dice, usted es un tal por yo no sé cuánto, usted se está maldiciendo a usted misma. Si el esposo le dice, es que usted es una yo no sé qué, se está maldiciendo a sí misma. Eso es matarle el alma a alguien. Eso es un asesinato espiritual.
Tengamos cuidado con lo que hacemos, con nuestras palabras, porque nuestras palabras son una lanza que atraviesa y daña el corazón, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado con esa clase de asesinato. Secuestrar o vender a alguien con fines económicos. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado o no uno de sus hermanos y los hijos de Israel les hubiera esclavizado y les hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitará el mal de en medio de ti. O sea, el que secuestra, el que vende a otras personas, que yo sé que usted no lo hace, que son los secuestradores, que son los que hacen trata de blancas, todo eso acarrea maldición. Sigamos con la otra. ¿No hay más? Bueno. Practicar sicariato y aborto. Maldito el que recibiere soborno para quitarle la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27:5. Practicar sicariato, ¿cierto? Y muchas veces de eso lo hacemos cuando abortamos un hijo, ¿cierto? Imagínense, tremendo el aborto. El aborto trae maldición. Y si alguno se ha experimentado esto, simplemente tenemos que buscar ayuda y pedirle perdón a Dios para sacarnos de esa maldición, ¿cierto? El que manda matar a otro acarrea maldición. No obedecer la palabra de Dios. Maldito el que no confirmare la palabra. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla, y diría todo el pueblo, amén. Imagínense esta maldición. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente, mire, a veces nosotros no leemos la palabra, disculpa, no leemos la palabra de Dios, no le sacamos tiempo a la palabra de Dios, pero nos la pasamos escuchando muchas predicaciones. Entonces hay falsos profetas, hay falsos pastores, pero como nosotros no conocemos la palabra, sucede esto. La gente le dice a usted esto dice la palabra, pero ni siquiera la dice, o llegan y cogen un versículo y lo arreglan a su manera y usted cree, ¿cierto? Eso estamos haciendo, caemos en maldición por esas cosas, por no obedecer la palabra de Dios como dice ahí. Si Dios le dice no mates, no mates. Si el Señor dice no te unas en yugo desigual, no se una en yugo desigual, ni en negocios, ni cuando se va a casar. Yugo desigual no es solamente cuando usted se va a casar, también cuando va a hacer negocios. Tiene que tener cuidado con quién hace negocios, ¿cierto? Esos son yugos desiguales y otras cosas. Usted no puede hacer yugo desigual con personas que maldicen al Señor. Ay, no, pastora. No quiere a Dios, pero es bueno. No es bueno porque no ama a Dios, ¿cierto? Yo no puedo hacer negocios con esa persona. Yo tengo que evangelizarla para que se convierta a Cristo. Entonces, no obedecer la palabra de Dios acarrea maldición. Entonces, ahí podemos ir pensando, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Me cuesta obedecer la palabra de Dios? Es ahí donde tenemos que mirar si es por eso que nosotros no hemos alcanzado las bendiciones del Señor. Relaciones homosexuales. Si algunos se ayuntare con varón o con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levíticos 20:30 y Génesis 19:13 al 24 y al 25. La homosexualidad, yo sé que si alguien me escuchara esto, va a decir que soy homofobia. Yo no soy una homofobia. Yo simplemente estoy diciendo que eso acarrea maldición, porque el Señor dijo, mire que ahorita en séptimo día hoy, van a pasar al pastor que es homosexual y que hizo una iglesia de homosexuales en Bogotá. Y lo están alabando y le están diciendo, bravo por eso, ¿sí? Pero este hombre lo que está llevando a la gente es a maldición, y él está en maldición. Si realmente él ama a Dios, yo tengo que seguir las cosas que Dios dijo, porque yo quiero seguir a Dios y quiero hacerlo a mi manera, y no solamente cuando son relaciones homosexuales, en muchas otras cosas nosotros queremos que Dios las acepte, porque el amor de Dios alcanza todo. Sí, el amor de Dios alcanza todo, pero el amor de Dios no es alcahuete, y el Señor no va a decir
Y usted puede ser homosexual y ir al cielo porque no lo va a hacer. Usted está acarreando maldición. Yo no sé qué buscan con hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor realmente se le revele a este pastor homosexual que tiene una iglesia en Bogotá de solo homosexuales. Entonces, él cree que está bien, se llaman los pecados ocultos. Lo que Satanás le está diciendo a este hombre es que Dios, como es Dios de amor, tiene que aceptarlos, entonces que los reúna a todos. Pero ¿por qué nosotros no oramos para que Dios se entrone y realmente los cambie? ¿Cierto? Que cuando vayan allá y ellos comiencen a escuchar la palabra, que si leen la Biblia, porque la Biblia y la palabra de Dios se hace viva, no decirles, uy, ¿eso es qué? No, ellos lo que necesitan es nuestras oraciones, pero nosotros no podemos caer en eso, en decirles, bueno, ustedes son muy buenos y los aceptamos así. No, nosotros aceptamos a ellos como persona, pero no lo que ellos hacen. ¿Sí? Usted cuando tiene un amigo homosexual y si usted no le dice que eso está mal, que Dios lo ama mucho y que Dios lo puede cambiar, si usted no le dice, usted no cree que si él se muera se va para el infierno, entonces no me diga que usted ama a ese hombre, esa persona. Uno le tiene que oler esas cosas, porque uno sabe que si ellos no se convierten, no van a ir al cielo, por más que haya un pastor que le diga que el amor de Dios alcanza todo. No, porque aquí dice que eso es mal, eso trae maldiciones. Era tan fuerte allá que tenían pena de muerte. Dios mío, aunque sabemos que en Arabia Saudita eso tiene pena de muerte, ¿cierto? Y sabemos que lo hacen a escondidas, pero no lo hacen públicamente. Violación, más si un hombre llegare, hallar en el campo a la joven desposada y la forzara a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostare con ella. Deuteronomio 22:25. La violación trae maldición, ¿cierto? Dios no está de acuerdo con eso. Nadie tiene derecho de acosarme, nadie tiene derecho de forzarme a tener una relación sexual. Es más, hay matrimonios donde los esposos violan a las esposas, pero pastora, sí, eso ocurre, ¿cierto? Cuando las forzan, cuando ellas no quieren. Entonces tampoco es que la mujer nunca tenga relaciones, porque es que a mí no entiendo para qué se casó, porque el hombre necesita y la mujer necesita, la palabra lo dice. Entonces, si usted ya no quiere estar con su esposo, busque la forma de buscar ayuda, porque está en pecado también, ¿sí? Si el hombre se le niega a la mujer, está en pecado. Si la mujer se le niega al hombre, está en pecado, porque ustedes hicieron un trato con Dios cuando fueron y se casaron, y el Señor hizo el sexo para el matrimonio, no para fuera de él. Entonces, por eso cuando usted tiene sexo en adulterio, eso se cae en maldición sobre su vida, ¿cierto? Y es donde nosotros tenemos que ir a arrepentirnos y no volver a caer en eso. Y la violación, eso es pecado, ¿cierto? Entonces, más si un hombre hallar en el campo, el Señor le está diciendo hoy en día que violan nuestros niños, que no podemos dejárselo con ningún familiar. Tengamos mucho cuidado porque todo eso acarrea maldición. Hijos fuera del matrimonio. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán a la congregación de Jehová. Deuteronomio 23:22. Bueno, eso es muy, muy delicado porque dice los hijos fuera del matrimonio. Eso quiere decir cuando yo tengo hijos, cuando no soy casada. Pero el Señor está diciendo que esto era también para los hijos, o sea, como el Señor había dicho, que no podíamos unirnos, no, el pueblo de Israel no se podía unir con los eteos, cananeos, amorreos, fariseos, heveos. Muchos de ellos lo hicieron y tuvieron hijos. El Señor dijo que no los aceptaran a esos niños, ¿cierto? Que tenían que sacarlo fuera de la congregación. Hoy en día, cuando usted tiene hijos sin casarse, sí entramos en maldición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y casarnos, ¿sí? Y formalizar esa unión. Usted no puede seguir en yugo usted no puede seguir viviendo en unión libre, porque eso se llama pecado y se llama fornicación. Entonces, ya tuvieron al niño, no quiere decir que ahora el Señor los desecha, no, el Señor lo que nos está diciendo, ustedes acarrearon maldición por haber concebido sus hijos en fornicación, porque no eran casados.
Pero ¿qué tienen que hacer? Ahora cásense, pidan perdón a Dios porque no tuvieron sus hijos dentro del matrimonio, sino que estuvieron fornicando, porque no fueron primero a que Dios le diera la bendición para tener relaciones sexuales. Eso es lo que Dios está diciendo. Esa es la forma de sacar sacarnos de esa maldición. Los hijos son bendición, los hijos no son maldición. Pero si nosotros tenemos hijos fuera del matrimonio, estamos trayendo nuestros hijos en ese momento, hasta que usted no legalice su unión, sus hijos están en maldición, y usted también por haber tenido hijos en fornicación. Entonces tengamos cuidado con eso. No estamos diciendo que ahora no, la pastora dijo que no, los niños son bendición. Lo que pasa es que si usted realmente ama a su hijo, cásese. ¿Sí? Es eso. Y si el tipo no se le quiere casar, pues quédese sola y pídale perdón a Dios. Y dígale al Señor que le pide perdón por eso, para que su hijo y usted salgan de esa maldición. Pero no siga viviendo con alguien que no se quiere casar con usted, porque realmente si un hombre no se quiere casar con usted es porque no la quiere. Ay, pastora, no. Hay que ser libres. Entonces está siguiendo a la iglesia, la Biblia satánica, no la Biblia de Dios, ¿cierto? Ese es el que dice que usted tiene que vivir libre, ¿cierto? Yo creo que las personas que se han casado después de haber estado en unión libre y ahora se casaron, usted pueden ver las bendiciones que Dios ha dado a sus hogares. Yo creo que si yo le preguntara a varios, iban a decir, sí, pastora, Dios nos ha bendecido. Ahora vemos el hogar diferente. ¿Por qué? Porque entró Dios a morar ahí. Es eso. Entonces, eso es porque la bendición de Dios comienza a llegar, mucho más cuando Dios sabe que ustedes lo aman y que vamos a organizar nuestra vida, Señor, porque vamos a hacerle caso. Entonces tengamos cuidado, y le digo a las mujeres, las jóvenes que aún no han tenido hijos, tengan cuidado de entrar en adulterio, en fornicación, y entrar en maldición y traer hijos al mundo sin estar casados. Entonces, las relaciones sexuales es para dentro de un matrimonio. Si ustedes tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ustedes están entrando en maldición. Eso lo dice la palabra. ¿Sí? Ay, pastora, es que en este tiempo todo lo hacen. Sí, pero la palabra de Dios no cambia. Y el que trae la bendición y la maldición es Dios, porque si nosotros obedecemos, Dios nos bendice. Dios quiere que le hagamos las cosas como Él quiere. Por eso yo le digo, aún los hijos de Dios entran en desobediencia, porque tenemos relaciones sexuales, porque no podemos tener un novio, porque tenemos que acostarnos con él, porque no podemos tener una novia sin estarnos pasando la mano por donde no tenemos que pasarla, ¿cierto? Porque no tenemos las manos quietas. Entonces, mis hermanos queridos, no solamente fornicación es penetración. Todo lo que usted haga para que su cuerpo reaccione se llama eso. Entonces, ay, no, es que no la penetré, pero, perdone que les hable así, pero es que para que ustedes no crean las mentiras del diablo. Cuando usted pasa su mano más allá de lo que no debe, cuando un beso se pasa más de media hora, de 2 minutos, de 5 minutos, usted ya usted perdió el año. Entonces tengamos cuidado con eso, porque estamos acarreando maldición. Sigamos, ya casi terminamos. Poseer objetos malditos. Las esculturas de dioses quemarás en el fuego. No considerarás plata ni oro de ellos para tomarlas para ti, para que no tropiece en ellos, pues es abominación a Jehová. No traerás cosas abominables a tu casa, para que no sea anatema. De todo la aborrecerás y abominarás a los que, porque es, se me trabó la lengua otra vez, porque es anatema. Deuteronomio 7, 25, 26. De poseer objetos malditos, nosotros lo hemos pasado. Yo creo que sí. Yo he tenido que sacar, aún siendo cristiana, sacar cosas que me han regalado, que no, no es que eso se llama cultura. Imagínense que usted vaya por allá a La Guajira, que vaya al Amazonas, y usted por cultura le compra a los indios esas máscaras que ellos hacen, que con eso hacen brujería, y usted llega y la trae y la pone en la casa. Eso es anatema y trae maldición. Ay, que me fui para México y me vendieron la Santa Muerte. Ay, es que esa es cultura mexicana, ¿sí?
trajo la muerte a su casa, maldiciones. Cuando usted va por allá a Egipto y trae papiros, esos papiros lo que muestran es cómo ellos hacían la brujería. Y nosotros la traemos y los enmarcamos, ¿cierto? Traemos objetos malditos a nuestra casa. Tenemos libros. ¿Qué libros tiene usted por ahí? De pronto tiene libros de brujería, ¿cierto? Tiene libros de brujería, tiene libros de otras cosas. Ay, no, tengo libros de nueva era. ¿Usted qué hace con esas cosas en la biblioteca? Miremos a ver qué tenemos de anatema. Muchas cosas, mis hermanos queridos. Nosotros no vamos allá a San Agustín y traemos esas imágenes. Esas imágenes, cuando uno lee la cultura de ellos, eso es pura brujería y nosotros las traemos a su casa. Mira, así sea enmarcada en oro. Una vez fui a una casa, María también fuimos a una casa y esa casa tenía un poco de cuadros y esos cuadros eran hechos por un pintor que era homosexual, pero que hacía otras cositas fuera de eso. Pero usted veía esos cuadros, se salían los demonios y uno decía, ay, Dios mío, o sea, eso salimos, pero qué pesadez. Y yo le pregunté a la dueña, ¿y esos cuadros por qué no los saca y los queman? Ay, no, pastora, eso vale 20 millones cada cuadro. Yo le dije, aunque usted me regalara ese cuadro, así valiera 20 millones, yo no lo pondría en mi casa. Pero esa casa parecía un taller de arte, puras, y solía a óleo y de todo eso, pero eso era, aunque ellos sabían que eso era anatema, por valer más de 20 millones un cuadro de esos no lo sacaban. Y a veces nosotros hacemos así. Tenemos cosas malditas en nuestra casa y las no estamos haciendo nada por eso. No estamos haciendo nada. Estamos dejando, ay, que me lo regaló mi papá. No importa quién se lo regale, no permita que le traigan anatema a su casa, ¿cierto? Cada cosa que ustedes compren, miren a ver qué es. Vayan, visiten todo eso, pero no traigan nada de eso a su casa. No vayan a traer cosas de los indígenas porque ellos hacen brujería. Los indígenas, ellos no buscan a Dios, ellos buscan es al diablo. Pastora, es verdad, esa es la cultura de ellos, ¿cierto? Ellos eso es lo que conocieron. Entonces, no traigamos anatema a nuestras casas. No la traigamos. Hay cosas que son de brujería y ay, que tan bonitos. Se ponen aretes, que son cosas que no deben ponerse porque son de brujería. Son cosas ahí que si usted las estudia, las imágenes, usted la va a traer, ¿cierto? ¿Cuántos de esos se hacen tatuajes y se ponen cosas de anatemas, ¿cierto? Como el símbolo de Hitler, como el ojito ese que hay en los billetes del dólar. Muchas cosas que hay que nosotros nos hacemos, mire, de esos que van y se tatúan, se tatúan unas cosas que uno ni siquiera saben que tienen, pero pura anatema se lo ponen en su piel. ¿Qué hacer ahí? Pues pedir perdón y que Dios lave eso con la sangre de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer y tengamos cuidado con eso porque cometemos muchos errores de esa forma. Prácticas de ocultismo. Y la persona que atendiere a encantadores, adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, la cortaré entre los pueblos, y el hombre y la mujer que invocare espíritu de muerte o se entregare a la adivinación, ha de morir y será apedreado, su sangre será sobre ellos. ¿Cierto? Prácticas de ocultismo. Pastora, ¿usted todavía lee el horóscopo? Eso es ocultismo. Todavía tiene agüeros por ahí. Ay, que si paso por debajo de una escalera me va a caer la ruina. Eso se llama brujería. Prácticas de ocultismo. De pronto estamos haciendo prácticas de ocultismo y no damos cuenta. Digámosle al Señor, ¿qué cosas podemos estar haciendo nosotros? Trayendo agüeros a nuestra casa. No podemos, porque son prácticas de ocultismo. Tengamos cuidado con todas esas cosas. Ay, es que mi mamá lo hacía. Por favor, no lo hagan. No lo hagan por más que su mamá lo hacía. Ay, es que mi papá viene y no lo permitan. Que mi hermana, nada. Su casa es sagrada. Usted no permita que en su casa vengan a prostituir su casa con cosas que no deben. Podrá ser papá, mamá, hermanos, pero ellos tienen que entender que cuando llegan a su casa se vuelven cristianos como usted. Que en su casa solo se hacen cosas de Dios.
¿cierto? Cuando usted va, si usted se va para allá, usted tiene que entender que usted tiene que aguantarse lo que ellos hacen. Pero así como cuando ellos llegan a mí, yo voy a la casa de ellos y se emborrachan y hacen y deshacen, y uno calladito porque ¿para qué vine? ¿Cierto? Cuando ellos vienen a mi casa tienen que respetar mi casa. En mi casa no se hacen esas cosas. Yo no traigo maldición a mi casa, ¿cierto? Ay, es que se va a poner bravo, pues que se ponga bravo. ¿Qué podemos hacer? Tiene que hacer dos cosas, enojarse y volverse a contentar. Es lo único que le queda. Pero yo no voy a tener contento a mi familia y ponerme que Dios se ponga bravo. No, yo prefiero tener contento a Dios y no a mi familia. Y mi familia tiene que aprender a respetar, porque usted tiene contento a su familia. Y si su familia se muere, ¿para dónde se va? Si usted se queda callado y le permite esas cosas, usted me dice que usted ama a su familia, no la ama. Porque si usted no es capaz de decirle, esas cosas no se hacen aquí en mi casa, papá, mamá, hermanos, tíos, ¿cierto? Entonces usted cuando ellos se va, porque usted no les está hablando, no es testimonio para ellos. ¿Qué va a pasar el día que se muera? ¿Para dónde se van? Yo tengo que pelear por el alma de mis familiares, que mi familia se vaya con Dios, ¿sí? Y no alcahuetearle cosas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cayendo en maldición. Quitar o agregar a la palabra de Dios. Yo testifico y a todo el que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Eso está en Apocalipsis. Tengamos cuidado de quitarle cosas a la Biblia, o como decíamos más arriba, cuando hablábamos de la palabra, nosotros no podemos ni quitarle ni ponerle a la palabra. Escrito está. Si a usted no le gusta, dígale a Dios. Pero yo no le puedo quitar ni añadir a la palabra, porque la palabra dice que eso trae maldición a nuestra vida. Tengamos que cuidado con qué falsos profetas estamos escuchando, que le venden a usted un evangelio que no es bíblico. Tengamos cuidado con eso. Entonces, sigamos. Maltratar a los siervos. Si alguno hiere a su siervo y a su sierva con palo, muriere bajo su mano, será castigado. ¿Cuáles son estos siervos que habla la palabra? Las personas que están bajo, va a ver, las personas que le trabajan a usted. Esas personas. Si usted es mal patrón, usted trata mal a sus empleados, trae maldición a su vida. Eso es. Nosotros tenemos que ser ejemplo para muchos. Nosotros no podemos ser maltratadores. Nosotros tenemos que tratar a la gente como Jesucristo los trataría. Eso es maltratar a los siervos. Es pecado y carrea maldición. Ay, que es que si no le hace bien el trabajo, mejor dígale, la despido, pero no la maltrate. No la maltrate con usted, es que no le estoy pagando, es que haga bien las cosas, o es que qué. Oiga, a veces tenemos fama de que los cristianos somos malos empleadores y malos empleados. Quitemos eso, que eso no es verdad, porque nosotros tenemos que ser íntegros en todo. Entonces, tengamos cuidado si estamos maltratando a algún siervo que esté a nuestro servicio. Tengamos mucho cuidado. Maldecir o maltratar a Israel. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. Será bendito en ti todas las naciones de la tierra. Tengamos cuidado porque hay muchos que maldicen al pueblo de Israel. Y yo sé que ustedes no lo hacen, pero cuando ustedes escuchen que alguien lo hace, dígale, cuidado porque es el pueblo de Dios. ¿Qué es que se hace y deshace? Es el pueblo de Dios. El único que puede juzgarlo es Dios. Maldecir a los gobernantes. Éxodo 22-28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto sí que cometemos muchos errores. Nosotros nos las pasamos criticando al presidente, al gobierno. Los insultamos, queremos que se muera. Algo que Dios me llevaba cuando yo leía esto, es que imagínense que si los venezolanos bendijeran más a Maduro, ya el Señor lo hubiera quitado de ahí. Pero como el pueblo venezolano lo maldice,
le desea la muerte. Es terrible. Yo no estoy defendiendo a Maduro, porque yo sé que este hombre no es bueno, que este hombre ha dañado esa nación, como otros pueblos para el lado de Israel y todo eso, Siria y todos esos que tienen malos gobernantes. Pero si realmente el pueblo comenzara a bendecirlo a este hombre, en vez de maldecirlo y hablar mal de él, hace rato el Señor hubiera quitado a Maduro de allá. Por eso yo les digo, hay muchos, como nuestro país, en nuestro país la mitad odia al presidente y la mitad lo ama. Es unas cosas, unas locuras. Y nosotros los cristianos no podemos estar ni para este lado ni para este. Nosotros tenemos que estar centrados. Nosotros tenemos que bendecir y orar por nuestros gobernantes. Así lo estamos haciendo en intercesión. Las intercesoras saben que nosotros desde hace mucho estamos orando por el presidente y su familia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos maldecirlo. Dios los puso ahí, ya sea porque lo merecíamos o no lo merecíamos, pero Dios los puso. Dice, no injuriarás. Estamos entrando en maldición, ni maldecir al príncipe de tu pueblo. Tengamos cuidado. Dios nos llamó a orar. Dios nos llamó mire, por ejemplo, los Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar. Todavía ahí están saliendo cosas y más cosas. Pero si llega realmente a quedar ese señor Biden que no le conviene a Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Comenzar a orar y a bendecirlo para que todo el diseño del diablo que quiera traer a través de este hombre y de su vicepresidenta se transforme, porque Dios puede convertir la maldición en bendición. Si el enemigo los puso ahí para destruir a Estados Unidos, Dios los puede usar para bendecir a Estados Unidos. Cuando un pueblo ora y cuando un pueblo clama, es eso lo que tenemos que hacer. Pero si usted se la pasa hablando mal del presidente, deseándole mal al presidente, usted está cayendo en maldición. Tengamos cuidado. Mire, yo siempre le he dicho a la gente cuando odian a este señor Uribe, yo le digo, si ese señor realmente es culpable de todo eso, el señor no puede hacer justicia porque la gente lo odia. Entonces la gente dice, todo esto pasará si Uribe muere. ¿Quiénes somos nosotros para desearle la muerte a alguien? ¿Cierto? ¿Por qué no oran para que el Señor lo bendiga, sí, para que el Señor saque toda la luz? Eso debe ser nuestra oración, ¿cierto? No desearle el mal. Vemos y eso ven a Uribe y se les da dolor de estómago. Eso no debe ser así, ¿cierto? Es los que no quieren al señor Petro, oremos por él. Mire, las intercesoras oramos por ese hombre, oramos para que el Señor cambie, para que el Señor transforme ese corazón y que ya no tenga tanto odio ni tanto resentimiento. No sabemos cómo fue su niñez, no sabemos qué le pasó, pero ¿qué estamos haciendo las intercesoras? Estamos orando por él, no lo maldecimos, lo bendecimos y deseamos que un día se estrelle con Dios como se estrelló Saulo, ¿cierto? Y lo mismo con el presidente, y lo mismo con el señor Uribe, y con toda esa gente, ¿cierto? Con todos esos. Y el día que usted y yo lo hagamos, vamos a ver la justicia de Dios actuando. Pero mientras usted y yo nos creamos jueces para decirle quién es bueno y quién es malo, quién tiene que salir y quién no tiene que salir, es ahí donde estamos cayendo nosotros en eso. Entonces, es el tiempo de comenzar a orar. Si a usted no le gusta el presidente, ore por él. Ore para que el Señor lo use para lo que usted quiere. Ay, yo quiero que el presidente haga eso. Bueno, ore. Estamos orando para que esas marchas, el Señor dé la respuesta que necesitan o saque a la luz todo lo que pasa allí, todo porque a toda hora salen a destruir. Eso no es de Dios, ¿cierto? Y nosotros no podemos estar en eso. Estamos orando por ellos, estamos orando por los jóvenes. Eso es lo que Dios quiere, en vez de maldecirlos y usarlos para nuestro beneficio. O sea, maldecir a los gobernantes acarrea maldición. O sea, que si alguno de nosotros ha caído en eso, es tiempo de pedir perdón a Dios y comenzar, ¿qué? A orar por él. Robar a Dios en los diezmos y las ofrendas. Bueno, y sembráis mucho y recoger poco. Coméis y no saciar. Bebéis y no quedaréis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. O sea, todo lo que dice aquí en Egeo 1:6-9. Dice que cuando Dios nos bendice, nosotros sacamos lo que es de Dios. Lo robamos. ¿Qué? Nosotros simplemente, ¿qué pasa? Yo no les digo a ustedes, vengan, esos tienen que diezmar y ofrendar. No, porque yo he aprendido que el diezmo y la ofrenda
Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que el Señor lo dijo en su palabra, aunque hay unos dicen que no, que eso ya está fuera de yo no sé qué. Bueno, muchachos, pero algo que es que si Dios les nos da a nosotros, nosotros sacamos lo que es de Él, ¿sí? Sacamos lo que es de Dios y eso trae bendición. Yo lo sé porque yo lo hago desde que yo entré a la iglesia y a la semana ya ustedes lo hacen, ustedes y Dios, ¿cierto? Si ustedes ven que ustedes su plata no les rinde, que nada, el negocio les sale mal, mire a ver si es que tienen sus finanzas en ruina financiera. De todo lo que Dios nos da, nosotros sacamos para Dios. Si me dieron 200, 2,000 pesos, 200 son de Dios. Si me dieron 200 pesos, 20 son para Dios. Simplemente eso, cuando nosotros aprendamos eso, vamos a ver la bendición de los diezmos y las ofrendas. Yo creo que la persona que lo hace sabe cómo el Señor los ha bendecido, ¿cierto? Y el que no lo hace, pues los invito a que hablen con Dios, no conmigo, ¿listo? Entonces, ya para terminar, vamos después a pasarles, hay otras citas ahí que nosotros vamos a pasarlas para que la lean allá en sus casas. Deuteronomio 28:20, todas esas ahí van a estar, de pronto se las vamos a subir para que ustedes la lean en sus casas, para que ustedes se den cuenta cómo nosotros podemos llegar y meter nuestra vida en maldiciones, cosas que nosotros hacemos, que nosotros podemos acarrear maldición. Entonces, vamos a orar. De verdad que los invito a que ustedes a que todos, yo me meto en la lista, miremos en qué cosas de esta lista y otras cosas que podamos estar haciendo que son afines a esta lista, estamos haciendo nosotros y estamos trayendo maldición a nuestra vida. Tengamos cuidado, por favor, con lo que entramos a nuestra casa. Tengamos cuidado quiénes son nuestros amigos y quiénes traen bendición o maldición a nuestra vida. Tengamos mucho cuidado con eso. No podemos ser más buenos que Dios. Nosotros podemos orar por la gente, pero otra cosa es meter la gente en nuestra vida que no trae bendición. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas estas cosas y vamos a mandarle a sacarle una fotico a los versículos para que ustedes esta semana los estén leyendo. Entonces, para que le digamos, Dios, yo he hecho algo que de estas listas que haya metido mi vida en maldición y que no solamente me metí yo, sino que voy a meter a mis hijos, los que ya tienen hijos o los que van a tener hijos. Entonces, nosotros tenemos que decirle, bueno, Dios, yo quiero ponerme a cuentas contigo, yo quiero ser sana, yo quiero romper todas esas maldiciones, yo quiero obedecerte. Es el tiempo de escuchar la voz de Dios y no estar escuchando la voz del enemigo. Entonces vamos.